Y bueno, este es un curso de raíces hebreas, como les mencionaba, y hay varias cosas que es importante comenzar a entender, a darse cuenta del porqué de esto. Ah, Número uno, hay una frase que tal vez ya nos han escuchado mencionar, han escuchado mencionar al apóstol Carlos Soto mencionar esto, pero hay una frase muy peculiar que tiene que ver en medio de todo esto. Y esta frase es: la verdad de Dios es exponencial y su revelación es progresiva. ¿Okay? Esa es una de las frases muy comunes que él dice, pero que creo que ha sido sustentada. Se las vuelvo a repetir. La verdad de Dios es exponencial y su revelación es progresiva. Esto recuerden que está basado en Proverbios 4:18, cuando dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que crece y va en aumento. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, tiene que ver con la revelación. Y esto tiene que ver indiscutiblemente con la palabra, con el estudio, con lo que el Eterno pues está depositando hoy en día en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Entonces, es muy, muy importante que nosotros tengamos esta frase como un punto muy medular, muy básico, para que nosotros sepamos que así como la revelación viene, obviamente tiene que venir una progresividad continuamente. O sea, es más, lo que hoy en día estamos aprendiendo en las verdades del reino, el día de más o más adelante tendremos que ir subiendo de nivel. No podemos estancarnos. Entonces, aquí hay otro principio en medio de esto. Cuando la revelación no crece en nosotros, nos alcanza la religiosidad. Entonces, por eso algunos de ustedes, ¿verdad? Cuando, pues bueno, platicando, ¿no? Y son muy buenas observaciones, ¿no? Ya algunos de ustedes, pues ya tienen lentes proféticos, ¿no? O perspectivas proféticas, y pues ustedes cuando comentan, ¿no? Ay, pues esa persona es muy religiosa. Y pues sí, o sea, al final de cuentas, digo, no es ni por pues por atacar, ¿no? O cuando alguien pues recordando religioso no necesariamente tiene que ver con liturgia, sino que cuando una persona no ha dejado que la revelación siga creciendo en su vida, la religión lo alcanza. Y la religión tiene que ver con uno de los puntos, es algo tan cíclico, pero no lo eleva o no asciende. Entonces una persona se vuelve repetitiva en las cosas, en los servicios, en la palabra, pero no asciende. Eso es parte de la religiosidad. Entonces digo, yo puedo entender de alguna otra forma cuando comentan, ¿no? Pues esa persona pues es religiosa, ¿no? Y pues el punto de a falta de la revelación. Entonces, si no hay revelación, pues obviamente la religiosidad alcanza a las personas, no crecen, y entonces nosotros necesitamos saber que esto es muy, muy importante, porque son puntos básicos que tienen que ver con las raíces hebreas. Al principio les mencionaba que este tipo de crecimiento o de revelación que Dios ha estado dando en cuanto a las raíces hebreas, este, pues indiscutiblemente les decía, ¿no? O sea, hace 20 años, pues no tiene mucho, pero ya 20 años, pues ya, ¿no? Ya 20 años ya no es algo así como dijeras, esto fue el día de ayer. Entonces, pero lamentablemente mucha gente, ¿no? Tiene problemas con este tipo de cosas que lamentablemente al no darle pauta al Espíritu de Dios, pues obviamente sigue encajonada en la religiosidad. Y no es cuestión de condenar, ¿no? Ni mucho menos de despreciar. Tampoco nuestra finalidad es decirle a la gente: ay, estás mal, religiosa, sino simplemente darnos cuenta que la palabra de Dios así es. O sea, nosotros debemos dejarnos guiar por el principio, por este principio, porque habla de crecimiento y de ascensión. Ok, entonces, una de las cosas que vamos a estar hablando es el porqué de las raíces hebreas, y les
una ocasión una persona, una pastora preguntaba cuándo se perdió el diseño. Y bueno, aquí algunos de ustedes, ¿verdad?, que son más expertos en el tema en cuanto a lo que tiene que ver con hacer diseños o, por ejemplo, con un mueble, ¿no? Si están hechos los muebles, ¿verdad? Es porque hay un diseño de por medio, ¿no? Y ya simplemente llega una serie de, de seguir haciéndolos, ¿verdad? Pero ya hay un diseño. O por ejemplo en el caso de una casa, ¿no? Ya hay un, eh, un plano que indica cómo se deben de hacer las cosas. Hagan de cuenta que es exactamente lo mismo en el reino de Dios. En el reino de Dios el Eterno dejó un diseño y obviamente aquí viene nuestra pregunta, ¿no? Y a lo que se le llama iglesia, o bueno, recordemos, ¿verdad? Y vamos a estarlo viendo también ese asunto porque obviamente cuando le llamamos iglesia, pues ya ciertos conceptos que les voy a ir enseñando, pues se van diluyendo y por eso ustedes escuchan decirnos al hablar de Keilah o al hablar de comunidad, ¿no? Pero ¿por qué antes la gente, o hoy en día, hasta hoy en día, ¿no? Digo, la gente menciona y dice iglesia, ¿no? Entonces, cositas así, lo que estamos viviendo, ¿no? Antes, por ejemplo, no sé, 10, 5 años, y recuerden que esto tiene más o menos como unos 20 años, pues imagínense las primeras personas que empezaron a decir Yeshua o empezaron a decir Shabbat o empezaron a hablar de las fiestas, pues, pues nos veían, ¿no? O llegaron a ver a gente como bichos raros, ¿no? Que pareciera ser que era como un lenguaje así desconocido, o pues la típica frase, ¿verdad? Ya te estás judaizando, brother, ten cuidado. Y entonces lamentablemente este, se fue, se había, perdón, porque todo esto obviamente se había perdido un diseño. Entonces recordemos que esto tiene que ver con diseños, tiene que ver con un plano estratégico de parte del Eterno desde el inicio para que nosotros pudiéramos entender su reino. Y cuando nosotros vemos la dinámica y vamos a estar viendo aparte de las raíces hebreas, pero lo que tiene que ver con el que se le llama Nuevo Testamento, que también vamos a explicar ahí la parte por qué Antiguo o Nuevo Testamento no es lo más indicado. O sea, muchos han escuchado decirnos esto, ¿no? Pacto y pacto renovado, pero es importante que ustedes tengan ahora ya más el conocimiento más sólido, para que obviamente no que no lo hayan entendido, sino simplemente se cimente más todavía y puedan tener esa base. Son cositas que vamos a estar hablando porque regreso al mismo punto. Eh, eh, Se perdió el diseño y hoy lo que hoy en día podemos ver es de que o mucha gente, regresando al ejemplo de los muebles, ¿no? Ha querido reconstruir el mueble, pero no teniendo el diseño original. Y entonces lo que hemos visto, pues son híbridos o mezclas o combinaciones, ¿no? De repente algunas cositas sí y otras no. Y entonces hemos visto que a lo mejor, como por ejemplo, ¿no? Para tal mueble está requerido el barniz del número tal o del color tal, pero si ya se cambia el número de barniz o el color de barniz, se adulteró o cambió el diseño. Y así con este ejemplo tan sencillo nosotros podemos ver que esto realmente ha sucedido en la comunidad o en el aspecto de lo que Dios había traído. Y cuando estoy hablando de lo que Dios había traído, no estoy hablando necesariamente del Nuevo Testamento, sino estoy hablando específicamente de lo que el Eterno dio desde antes de la fundación del mundo, desde el inicio. Y entonces cuando estamos hablando de diseño, estamos hablando de origen. Y cuando hablamos de raíces hebreas, entonces estamos hablando simplemente de nuestro origen, de dónde viene todo. Y obviamente es muy, muy importante pues que bueno, sepamos qué es lo que el Padre quiere hacer en cada uno de nosotros. Muy bien. Ok, bueno, permítame tantito, ¿verdad? Ok. Entonces, mis amados, la idea, ¿verdad?, es indiscutiblemente
poder entender la dinámica de lo que vamos a estar viendo, porque tiene que ver con esto. Ahora, esto también, como otro ejemplo, esto es como la carrera de una persona. ¿Qué pasa cuando inició un corredor? Está la pista, ¿verdad? Esa que recorren así en círculo, y está el lugar de la meta, perdón, del inicio, y obviamente el corredor tiene que llegar a una meta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahorita estoy hablando un poquito de las cosas que han estado pasando. Ya les hablé de que, número uno, la verdad de Dios es progresiva y la verdad de Dios es exponencial y su revelación es progresiva, o sea, hay crecimiento siempre en la revelación de Dios. Número dos, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es de que entonces, si ya estamos hablando de raíces hebreas, estamos hablando de nuestro origen. Pero nos ponemos a ver hoy en día, y la iglesia, como se le llama hoy en día, ¿por qué no está en su origen? Entonces la respuesta es porque perdió el diseño, porque Dios dejó un diseño y este diseño se perdió, y entonces se ha querido sustituir, se ha querido poner híbridos, y entonces entre que vemos mezclas de algunas cosas con ese diseño primero, vemos algunas cosas que lamentablemente, como daba el ejemplo del mueble, pues no se ha querido poner lo que uno cree o piensa, ¿no? Regresando, a mí se me ocurre pintarlo mejor con el barniz más rojito, ¿verdad? Porque a mí me gusta así, pero el diseño no dice que es así, ¿me explico? Y entonces, ¿qué ha hecho la gente? Pues bueno, sustituir conforme a lo que ha querido, y vemos entonces hoy en día en el cuerpo de Yeshua sustitutos, cambios, mezclas, híbridos, pero decíamos, porque se perdió el diseño. Y ahora, punto número 3, estoy hablando así como en el caso de un corredor. ¿Qué pasa, verdad? Se pone el corredor, la señal de salida, ¿verdad? Suena la pistola, ¡paz! Y empieza a correr. Pero llega un momento donde el corredor no llega a la meta, y entonces lo que nosotros vemos hoy en día es de que lo que un día el Eterno inició con su comunidad de creyentes, lo único que sucedió es de que no se ha podido llegar a la meta. ¿Por qué? Porque se perdió la continuidad. ¿Qué pasa si el corredor deja de correr? Si no llega y no sigue avanzando en la pista, se pierde la carrera o se sale de la carrera. En ejemplos que les estoy poniendo, así es lo que nosotros hemos visto en la cuestión de iglesia. Dios inició un diseño, Dios dejó las cosas establecidas, pero ¿qué es lo que sucedió? Se fue cortando o ya no hubo continuidad, ¿no? Si alguna vez, o como por ejemplo en el caso han visto esos casos de las carreras de los relevos, ¿no? De las estafetas, pues hagan de cuenta que es algo muy parecido. Entre el cambio de la siguiente estafeta, pues el corredor ya no siguió corriendo, valga la redundancia, y pues ya no se puede llegar a la meta. Entonces, fíjense que hay un pasaje muy interesante en relación a todo esto. Esta es como una introducción, ¿me explico? O sea, vamos a ir viendo cositas y se va a poner bueno. Ahora, la dinámica es, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, apúntenlas ahí, ¿verdad? De lo que yo estoy diciendo, porque antes de terminar la clase siempre yo manejo un tiempo de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, y de ahí incluso se aprende. De hecho, este es el sistema de la yeshiva, ¿eh? La yeshiva va más allá de un discipulado. En el tema griego, o en la escuela griega, le dicen discipulado, pero esto no es un discipulado, esto es yeshiva, y yeshiva es una casa de estudio, ¿ok? Una casa paternal de estudio. Entonces, aunque ahorita lo estamos haciendo vía tecnológicamente, ¿verdad? Pero literalmente es como si yo estuviera sentado ahí con ustedes, y cuando hay dudas, pues obviamente, ¿verdad? Estamos dispuestos a resolverlas, ¿verdad? En todo esto. Entonces, si tienen alguna duda de lo que están, ¿verdad? Cada uno de ustedes que están viendo todo esto, si tienen alguna duda, apúntenla, y si no les pareció algo así como que, ay, no le capté muy bien, ok, va a llegar un momento para las preguntas y respuestas, que eso, por ejemplo, no se puede dar en una predicación,
o en un lugar donde hay mucha audiencia, ¿no? Para eso están las yeshiva. Entonces, esta es una yeshiva, una casa de estudio. Muy bien. Bueno, entonces, hemos visto que la estafeta, entonces, en otro ejemplo, ¿verdad? Que estamos hablando de la iglesia. Otro ejemplo que vemos es que la estafeta no se le dio continuidad a la carrera. Entonces, por eso hemos visto que lamentablemente, pues, la iglesia no ha llegado a su meta. Y si nosotros vemos en un sentido, ¿cuál podría ser la meta, si lo llamamos así, de la iglesia? O sea, porque muchos agarran y dicen, predicar el evangelio. Sí, o sea, sí hay que predicar el evangelio. Pero el punto más que hacia dónde nos lleva el evangelio, que recuerden que la palabra evangelio es buena noticia, o sea, sí hay que anunciar que Yeshua vino y todo este asunto, ¿verdad? Murió, resucitó, pero recuerden que uno de los conceptos muy interesantes es el regreso de Yeshua, y de hecho, por ejemplo, ahorita que estamos celebrando la fiesta de Sukkot, pues obviamente ese es uno de los temas, ¿verdad?, primordiales, que tiene que ver desde Yom Kippur, que él pone su pie sobre los montes de los olivos, que viene en Zacarías 14, y la fiesta después viene Sukkot, que tiene que ver con el reinado milenial de Yeshua en esta tierra. Entonces, curiosamente, ¿verdad?, ahí empalma, y quiero decirles, ¿verdad?, que ahí empalma mucho la perspectiva rabínica. Los rabinos hablan del Olam Abba, o del mundo por venir, porque Zacarías 14 es como se le llama Antiguo Testamento, bueno, como le dicen, ¿no? Eh, pero lo interesante es de que hay un empalme ahí, o sea, ahí es donde sí cierra, sí encaja exactamente la perspectiva en Yeshua, en Jesucristo, y lo que tiene que ver nosotros, y en este caso lo que tiene que ver con la perspectiva rabínica, porque ellos saben que el Mesías tiene que regresar y que va a gobernar en esta tierra, y hasta saben que son 1000 años, o sea, eso es lo interesante. Entonces ahí sí se concuerda, pero el punto aquí es que se perdió el asunto. Entonces, en este asunto de la carrerita, ¿verdad?, que tiene que ver, hay un pasaje que enfoca todo esto, ¿ok? Y este pasaje, ahorita se los leo, ¿ok? Uh-huh. Okay. Está en Hechos 3:21, y es algo muy interesante porque obviamente la la versión Reina Valera, pues obviamente dice otra cosa diferente. Se los voy a leer en Reina Valera para que vean cómo cambia el asunto. Dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y Reina Valera dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Pero si, bueno, algunos de ustedes, ¿verdad?, ya les hemos enseñado a utilizar diferentes versiones. Y cuando tenemos diferentes versiones dice algo al revés. Dice a quien por ejemplo, una versión dice a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración. Entonces hay una gran diferencia de recibir a retener. Porque cuando Reina Valera dice recibir al Mesías es como si va a venir, pero cuando varias versiones dicen, hey, el cielo lo está reteniendo, entonces es algo diferente, ¿no? Es algo del mundo de arriba al mundo de abajo. Y Reina Valera está hablando de algo de abajo hacia arriba, ¿ok? Si nosotros vemos diferentes versiones, casi la mayoría enfocan en esta dinámica de retener. Entonces, aquí la clave es que dice que hasta que vengan la restauración de todas las cosas dicha por boca de los profetas, o sea, en conclusión, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es, hey, el cielo está reteniendo a Yeshua hasta que sean restauradas todas las cosas. Y eso tiene que ver con el reinado milenial. Restaurar, recuerden que tiene que ver con regresar todo a su estado de origen. Y ya estuvimos hablando hace rato que el origen tiene que ver con un diseño. Entonces, las raíces hebreas tienen que ver con todo esto, amados y amadas. Cuando nosotros entendemos el diseño, entonces podríamos decir que comienza el proceso para que Yeshua regrese.
Entonces, qué bonito, amados y amadas, que cuando en esta historia que apenas estamos hablando de 20 años, 21, 22, porque bueno, digo, yo recuerdo que por el 98, por ahí así más o menos, ¿verdad? Este, pues se empezó a hablar de una identidad con las raíces hebreas y comenzó todo muy curioso, como diciendo, llamamos Israel, bendecimos a Israel. Y así comenzó todo, ¿verdad? Yo recuerdo, bueno, estaba un poquito más chiquitín, pero lo interesante es de que yo sí fui testigo de empezar a ver todo eso, ¿verdad? Fue algo muy interesante y yo, bueno, si algunos también pudieron experimentar esto que está aquí. A lo mejor otros estaban de gadarenos, ¿verdad? Pero eso no importa. Ya el Señor ya los perdonó. Ok, no importa. Pero lo interesante de esto, amados, es de que cuando comienza este proceso de regresar a su origen, ¿qué les estoy diciendo con todo esto, amados y amadas? Que entonces podríamos decir que por eso cada vez está más alineado el regreso de Yeshua, porque está el proceso de la restauración de todas las cosas. Y si estamos hablando que la restauración y regresar a su origen tiene que ver con la esencia, cómo el Señor dejó las cosas, entonces, y que esto ya tiene 20 años aproximadamente, entonces podríamos decir que estamos en tiempos muy interesantes, más allá de a veces la doctrina, y bueno, con todo el respeto, o la enseñanza más religiosa tradicional, ¿no? O pentecostal, o de repente Cristo viene y ya se va a acabar el mundo y el anticristo y todo eso. Nosotros, o sea, sí van a el libro de Apocalipsis narra ciertas cosas, pero realmente nuestra perspectiva no está en la destrucción, o el fin del mundo, que el COVID, y muchos hasta predicaron del COVID-19 y cosas así, ¿no? Sino realmente nosotros debemos entender que sí el Señor está pronto, pero porque ha iniciado la restauración de todas las cosas. No sé si me explico. Es porque las raíces hebreas dieron el punto final en un sentido para poder regresar al origen y entonces que ahora sí comience el proceso de la restauración de todas las cosas. Entonces recuerden que restaurar significa volver al origen. Y entonces la continuidad comenzó a suceder. Escuchando una vez un comentario, hay gente, bueno, decía un pastor que a veces hay gente que lee el libro de Hechos, ¿verdad? Si alguna vez ustedes han leído el libro de Hechos, y pues bueno, hay ciertas características que dicen, ¿no? Que tenían todos en común las cosas, se reunían en las casas y había varias características. Y decía esta persona, la gente suspira con el libro de Hechos, como queriendo regresar a las cosas de Hechos. ¡Ay, cómo quisiéramos ser como el libro de Hechos! Pero quiero decirles, amados y amadas, que nuestro origen no necesariamente está en el libro de Hechos. O sea, el libro de Hechos o la iglesia de Hechos, como se le llama, pues sí vino a darle cumplimiento a ciertas cosas, pero ahí no es el origen de las cosas. El origen tiene que ver con algo mucho más anteriormente establecido y por eso, pues bueno, de alguna otra forma se va entendiendo entonces que lo que hemos entendido es regresado, pero estamos regresando a nuestro origen. Muy bien. Entonces, ah, la dinámica tiene que ver entonces con continuidad, con continuidad. Y el hecho de regresar a las raíces hebreas, entonces estamos hablando de que ese cambio de estafeta y esa carrerita que está volviendo a iniciarse, ha vuelto a establecerse y entonces pues podríamos decir que son tiempos muy interesantes. Ok, ahora, eh, la palabra, la Torah, la palabra de Dios, es el impulsor o el combustible que le da continuidad a todo esto. Porque cuando nosotros entendemos la revelación de la Torah o de la palabra, entonces es cuando empieza a dar como un impulsor o a empujar realmente todo esto para que entonces verdaderamente se tenga la dinámica y el entendimiento de lo que el Padre está anunciando para estos tiempos.
Entonces, literalmente el estudiar o el hecho de entender las raíces hebreas, amados y amadas, no nada más es verdad, no sé, cuando ustedes escucharon por primera vez raíces hebreas, a lo mejor pensaron, ay, me van a enseñar a hablar hebreo o voy a entender las fiestas. Incluye ciertas cosas así, pero realmente, amados y amadas, raíces hebreas tiene que ver con nuestro origen, con nuestro diseño, con lo que el Eterno ha dejado en diseño y que muchas veces pues ese diseño, como lo mencionaba anteriormente, la misma iglesia lo ha querido tomar, pero a veces en un híbrido o en una mezcla, y son cositas ahí de historia que vamos a estar viendo, ¿verdad? Muy interesantes. Ok, muy bien. Ahora, déjenme, quiero compartirles algo aquí. Ujú. Ok. ¿Dónde está en esta? Me equivoqué de presentación. Pero bueno, ahorita se la saco. Este, entonces, mis amados y amadas, hasta aquí alguna pregunta de lo que estamos hablando. Si pueden abrir sus micrófonos y también si pueden activar su cámara para que los vea, ¿verdad? Algunas preguntas hasta aquí. ¿Algún comentario? Preguntas de lo que les estoy mencionando. Mencionamos ya 3, 4 cositas básicas. ¿Alguna pregunta? Sí, Omar. No, pues todo bien, ahorita todo bien. Ujú. José, ¿alguna pregunta allí en WhatsApp? ¿No? Todo bien, sí, estamos a la expectativa, escuchando y Ok. saboreando. Muy bien. O no me entienden o me explico muy bien. Ok. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, otro asunto, ¿verdad? De ahorita, bueno, esto es como una introducción realmente a lo que estamos hablando, ¿verdad? Y de hecho son cortitas para que obviamente también no se saturen de mucha información, que es algo que vamos a estar viendo continuamente, para que no, como así, no se les sacuda así tanto las ideas. Pero lo importante es que nosotros vayamos entendiendo este punto. A ver, permítame aquí tantito. Ok. Entonces, sectas. Ajá. Ok, ok, ok. Bueno. Quiero enseñar algunas cositas aquí. Ujú. Que es fundamental en este tiempo también. Nada más déjenme. Ok. Ay, señor. Ahora sí se me fue. Aquí estaba. Ok, bueno. Bueno, es que quiero enseñarles un punto importante y medular, pero... ok, 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 ok. Ya, ya. Así es, no. Santo. Ahorita, aguántenme tantito, hermanos. Ok. Mm. Entonces, nosotros estamos entendiendo el concepto y bueno, ahorita en una diapositiva, esto es lo que les estaba hablando. Ok, ahí está. Ok, aquí está. Entonces, voy a compartir la pantalla. Listo.
O sea, aquí nosotros estamos viendo este principio de lo que les mencionaba. Ahorita que se vaya a poner en pantalla grande para que lo puedan ver bien. Entonces, en pausa. Ahí está, ahora sí. Ahí ya se ve, ¿verdad? Entonces, decíamos, la verdad del Eterno es esto, ¿verdad? Lo que dice segunda de Pedro 1:12, el Señor dijo así a través del apóstol Pablo. Dijo, aunque yo sé, por esto siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Esto es el principio que les mencionaba al inicio. La verdad es exponencial y su revelación es progresiva. Lamentablemente, ¿verdad? Como decíamos, la gente por no darle continuidad a la revelación, pues lo ha alcanzado o los alcanza la religiosidad. Entonces, esto que tiene que ver, porque decíamos que la palabra tiene vida y genera vida. Esto viene en Hebreos 11:3. Si lo leemos, vamos a leer Hebreos 11:3, ¿verdad? Ahí si ustedes tienen su Biblia. Pero es muy interesante darnos cuenta el por qué. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿sí? Lo visible de lo invisible, dice una versión, bueno, permítame tantito, dice, por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando estamos hablando de raíces hebreas, tiene un diseño y su diseño tiene que ver con la Torah, con la palabra de Dios. Vamos a estar viendo algunos conceptos de Torah, aunque se llega a entender que Torah tiene que ver con el Pentateuco o con los 5 libros, los primeros 5 libros, a eso se le llamó Torah, mal traducido, recuerden que está mal traducido la palabra ley, sino tiene que ver con instrucción. Pero recuerden que les dije que la palabra o la Torah es la que es el impulsor de todo esto. Entonces, la palabra dice que fue constituido el universo, o sea, obviamente significa que la palabra, hay uno de los conceptos que se dice en la perspectiva rabínica, es que 7 cosas precedieron antes de la creación, y uno de ellos fue la Torah. Entonces, la palabra de Dios genera vida, tiene vida, pero es el motor fundamental de la continuidad de todo esto. Entonces, amados y amadas, si se ha perdido el diseño, podríamos decir que entonces lo que se ha perdido es la palabra, a final de cuentas, y se ha sustituido con palabra humana, o se ha sustituido pues con otras perspectivas, con pensamiento humano. Y eso es lo que muchas veces podemos ver, que la Torah, amados y amadas, es como un plano, es como un diseño, que está desde ahí, desde el inicio, y que obviamente lo que generó fue el plan constructor en medio de todo esto. Entonces, como lo que estamos viendo, la palabra creó y sostiene el universo, y la palabra tiene una sustancia. Número 3, todo lo que Dios habla trasciende porque su verdad es exponencial o va en aumento. Son conceptos de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, todo lo que Dios habla, amados y amadas, trasciende, crece. Cuando hablamos de trascender, tiene que ver con aumento. ¿Por qué? Porque decíamos que su verdad es exponencial. Entonces, todo lo que Dios va hablando continuamente va trascendiendo, va creciendo, porque desde el inicio vemos que la palabra trae sustancia. Entonces, amados y amadas, ¿qué era lo que nos quería decir Pedro en esta carta 1:12? Que Dios necesita su palabra, pero para que esa palabra sea revelada. Ahora, recordemos que lo que es revelación tiene que ver con descubrir.
¿Cómo entendemos el concepto de revelación? Es como, por ejemplo, en el caso de las fotografías. ¿Se acuerdan las fotografías de antes? Que se tenían que introducir sobre un líquido y entonces entre la combinación del líquido, ¿verdad?, de los químicos y el papel, ¡fum!, se descubría la imagen. Eso es cuando estamos hablando de revelación. Entonces Dios, amados y amadas, necesita que su verdad sea revelada. Por eso va en aumento esa revelación, por eso va creciendo esa revelación. Y es primordial que nosotros vayamos conociendo nuestra revelación presente. Entonces la palabra tiene una continuidad. ¿Qué significa esto? Que esta línea que acabo de poner, ahorita se las voy a volver así para que la vean, ¿no? Tiene una continuidad así, por eso está caminando en avance, porque la palabra tiene una continuidad. Entonces, cuando hemos estado hablando, ¿verdad?, de lo que les decía en cuanto a las raíces hebreas, es porque la palabra ha dejado de tener continuidad muchas veces en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Y entonces, a causa de falta de continuidad, se ha perdido el diseño, se ha perdido la revelación. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Diseños humanos, vemos movimientos humanos, vemos palabra humana, y lo que no estamos viendo es la continuidad de la palabra. Pero decíamos que en estos últimos tiempos la palabra ha estado cada vez más en aumento, y entonces hemos empezado a volver a retomar, y este es el punto, obviamente, esto que estamos hablando de la revelación del Eterno implica todo. Ahorita lo estamos enfocando a las raíces hebreas, pero estamos hablando de diseño, y obviamente esto está volviéndose a retomar, como el ejemplo que les daba de la carrera de estafeta. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la continuidad de la palabra, estamos hablando de una verdad presente, una verdad pasada y una verdad futura, ¿ok? Entonces, hubo una verdad pasada a nuestro presente, pero vendrá siempre una verdad a futuro. Entonces, en su perspectiva, a ver, aquí me gustaría que me dijeran, ¿qué es lo que entienden cuando no hay una verdad presente entonces en la iglesia? ¿Qué piensan? Voy a dejar de compartir tantito para ponerlos a todos ahí. ¿Qué piensan entonces cuando no hay verdad presente? ¿Quién dice yo? Que no va a haber algo a futuro porque el Señor va en ciclos, pero que van en aumento. No va a haber una verdad a futuro. Ok, muy bien. ¿Qué más? Digo, no importa que se equivoquen. A ver, por allá Jesús y toda su banda, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué consideran cuando una verdad presente y no hay una verdad futura? Bueno, ahí José Espejo también, a ver, tú dime, José. Que no hay vida, que no hay vida. Muy bien, no hay vida. ¿Quién más tenemos por acá? Bueno, ahí veo que está un Fer también. Fer, iPhone de HP, no sé quién es iPhone de HP. La verdad presente, no hay vida, no hay No aumento, revela. dice Yasmín. No hay revelación. Muy bien. ¿Qué más consideran allá abajito? Todo. A ver, Chucho, ahí nada más quita tu micrófono. Desconecta tu micrófono. Bueno, más bien activa tu micrófono. Paz. Si no hay una verdad presente, pues quiere decir que no hubo una verdad pasada, o sea, no hay un principio. Ni una continuidad. No puede haber una continuidad de algo que no se ha proseguido desde el principio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Eso, hombre. Ya dejen ahí encendida su cámara para que los vea, pero mínimo que estoy viendo a alguien. Ok. Estamos indignados. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Joel, por ahí vi que abrió su micrófono. Joel, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás, Joelito? Dime, ¿qué pasa cuando no hay continuidad en la verdad presente?
continuidad en la verdad presente, siento que no hay un crecimiento, una evolución hacia la Excelente. verdad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy buenas aportaciones. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir algo? A ver, tenemos ahí a Alex, tenemos a Fer, Moto G. Moto G es Memo, pero bueno, no, creo que no pudo activar bien su cámara, digo su micrófono. Pero bueno, ahí. iPhone de HP, ¿quién es? No sé quién es iPhone de HP. Con que no sea un infiltrado, ¿verdad? No, no es cierto. ¿Quién será iPhone de HP? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, Fer. Ok. Todo lo que han estado hablando es interesantísimo y eso es, no hay crecimiento, hay estancamiento. Ajá. Es iPhone de HP, es este Irving. ¿Irving? Ah, bueno, muy bien. Y ahora, Irving, ¿qué estás haciendo ahí o qué? ¿Estás en el gimnasio? Parece que. Ah, míralo, ándale. Eso es todo, muchachos. Haciendo gimnasio y escuchando la clase, ¿va? Alimentando lo físico y lo espiritual. Muy bien. Bueno, entonces no puedes hablar mucho, ¿va? Ok. Bueno, no te preocupes. Pero bueno. Entonces, amados y amadas, es muy, muy importante y de hecho lo que están diciendo es trascendental, porque cuando no hay continuidad en la verdad presente, hay estancamiento, hay muerte, no hay revelación, no hay crecimiento, hay religiosidad, hay como decía, como cada uno lo estaba mencionando, ¿no? Y entonces, lamentablemente, lo que nosotros vemos, ¿verdad?, es tristemente híbridos o cosas que, pues, que no son específicamente lo que el Padre ha hablado. Ok, muy bien. Ahora voy a seguir compartiendo la pantalla, ¿ok? Entonces, hablábamos, ¿verdad?, de la verdad presente. Entonces decíamos, ¿verdad? Si no hay una verdad pasada, perdón, si no hay una verdad presente o si no hay continuidad, como decían también, es porque no hubo una verdad pasada, pues sí, porque nunca se estuvo alineado realmente a lo, de dónde viene. Cuando una persona no sabe de dónde viene, pues no va a entender hacia dónde va. Y eso tiene que ver con cuando alguien está desorientado. ¿Qué pasa cuando alguien está desorientado? Perdió el norte, ¿no? De ahí se viene. Es como, por ejemplo, no soy muy experto en el tema, pero tiene que ver un poquito con la náutica. Acuérdense que un barco se guía a través de poder encontrar el norte o poder encontrar, ¿no? Para eso se creó la brújula. Hagan de cuenta que esto es muy interesante. Cuando una persona no le da continuidad a la verdad, a la palabra o a la verdad presente, está desorientada, ¿sí? Entonces si debería de ir para el norte, pero está yendo para el sur. Si quisiera ir para tal lado, es que está yendo para el otro. Y eso es una triste realidad de lo que estamos viendo hoy en día. No hay continuidad en la palabra y entonces por eso la iglesia no sabe hacia dónde va. Y digo, lamentablemente de ahí, pues, ¿qué estará enseñando? ¿Qué estará diciendo? Entonces, cuando tenemos la verdad presente, amados y amadas, tenemos una brújula que nos va diciendo qué es lo que vino antes, porque la verdad pasada, amados y amadas, no es que haya sido mala, sino fue buena para su tiempo y fue un soporte y un escalón para que nosotros le demos continuidad a lo que sigue. Ok, aquí permítanme tantito, déjenme arreglar aquí algo rápido. Entonces, nosotros vemos que la dinámica así es. Entonces, voy a escribir nada más algo rápido. Y aquí rápidamente. Ok, es que tendría cambiadas las letritas desde otra clase que estaba dando y ahorita de una vez aproveché a cambiarle aquí con ustedes. Muy bien, regresamos rápidamente. Aquí está ya. Entonces, decíamos, ahora sí,
Decíamos que la palabra, ¿verdad?, genera vida, la palabra creó, sostiene el universo, todo lo que Dios habla trasciende, la verdad necesita ser revelada. Si hay continuidad de la palabra, es porque hay una verdad presente, una verdad pasada o una verdad futura, y eso tiene que ver con que es una revelación a tu presente, una revelación de tu pasado y una revelación que ahora vendrá a tu futuro. Y esa es pues parte de la dinámica de lo que estamos hablando, ¿ok? Y bueno, ahora, es muy interesante entender, lo que Dios habló ayer, lo que les decía, no es obsoleto, es congruente y trae continuidad. Entonces, lo que Dios ha estado hablando en otro tiempo tiene que tener congruencia, es como la palabra profética. Hoy en día mucha gente anda profetizando, pero no sabe qué se dijo antes o qué se anduvo profetizando antes. Entonces, un verdadero profeta debe de entender qué se estuvo diciendo antes de parte de Dios para poder seguirle dando continuidad a lo que se seguirá diciendo más adelante. O como la enseñanza, yo no puedo pararme a enseñar cuando realmente no tengo la base de antes. Ahora es la revelación de mi presente para poder yo darle continuidad a lo que sigue viniendo, ¿ok? No es que se haya sustituido la revelación de antes, sino es que se está eslabonada, tiene una congruencia, tiene una coherencia y tiene una continuidad. Eso es lo que realmente está sucediendo con la revelación de la palabra. Cuando no se camina, era lo que mencionábamos, en la verdad presente y se avanza a la siguiente etapa, ¿qué es lo que sucede? Pues la religiosidad alcanza a las personas. Cuando una persona no camina en su verdad presente, a la siguiente etapa, lamentablemente la religiosidad los alcanza. Entonces, por eso es muy peligroso, ¿verdad?, que nosotros o que las personas no sepan la verdad presente, qué es lo que Dios está hablando. Y en relación a las raíces hebreas, tiene que ver con eso, amados y amadas. Y realmente las raíces hebreas, algunos lo tienen como un movimiento de moda. Es que es la moda decir Yeshua. Es la moda hablar de las fiestas bíblicas, ¿no? Algunos lo pueden ver así, pero no. Es algo que había dado, que se había perdido y que Dios volvió a descubrir o a revelar para que la iglesia en este tiempo lo entendiera y siga caminando en una continuidad. Entonces, por eso es muy importante, amados y amadas, que nosotros entendamos que esto tiene que ver con el impulsor de la palabra. Digo, porque este es el último punto que les estaba comentando. La palabra, la Torah, es el impulsor de todo esto. Si no hubiese existido Torah o palabra, no hubiésemos tenido revelación y no hubiésemos entendido nuestro origen, nuestra raíz, de dónde viene todo. ¿Ok? Entonces, por eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, algo que me estuvo mencionando, ¿verdad?, por ahí en un comentario que dijeron, es porque Dios se mueve en ciclos, ¿sí? ¿Esto qué significa? La palabra importante, ¿verdad? Bueno, no, esto es, cuando estamos hablando de que Dios se mueve ciclos, ¿sí? Bueno, esta es otra cosa. Aquí está. Esto tiene que ver con Proverbios 4:18, un proceso ascendente, como un torbellino. La senda del justo es como la luz de la aurora que crece y va en aumento. Es que esto es parte también de una clase que di de las fiestas bíblicas. A lo mejor un día pues también se las podemos preparar. Entonces, Dios, sus tiempos, ustedes deben de saber que los tiempos de Dios son cíclicos, pero no son lineales, ¿sí? El tiempo griego, por ejemplo, la gente lo relacionó con el Cronos y Kairos, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes llegaron a escuchar palabras, el Cronos de Dios, el Kairos de Dios, pero Cronos y Kairos eran unos dioses griegos, eran paganos, eran los que tenían los oráculos para medir el tiempo, eran dioses paganos griegos. Pero ¿y esto qué tiene que ver? Que era lineal. Ajá. Y los ciclos no se cierran. Nos introdujeron a no trascender. Estos son los pensamientos con tendencias fósiles. O sea, la gente que todavía sigue pensando en Cronos y Kairos, ¿verdad? Y digo sin despreciar, ¿verdad?, a los que comparten así, pero es muy lineal, no tiene ciclo, y estos ciclos
no dan continuidad. Entonces, es importante, ¿verdad?, ir y cabe en el aspecto de la ascensión, ¿no? El tiempo bíblico entonces es cíclico, nuestro caminar es un proceso que va en aumento, estamos siendo llenos, estamos siendo transformados y esto es lo que se le conoce ir de gloria en gloria, ¿no? Es bien interesante, ¿verdad? Cuando la gente habla de gloria en gloria, muchos atribuían, el siguiente culto va a ser una gloria mayor, amén y aleluya, ¿verdad? Y todo lo atribuyeron a un momento nada más digo, no estoy en contra de las reuniones, pero todo eso, a eso le atribuyeron ir de gloria en gloria. El siguiente servicio va a ser una gloria mayor. Y eso creyeron que es gloria. Y no, realmente el ir de gloria en gloria tiene que ver con este proceso de aumento de la palabra. Y entonces, cuando estamos hablando de una gloria mayor, tiene que ver con una revelación mayor de la palabra que nos va a llevar a nosotros en aumento, como el torbellino que mencionábamos hace ratito, y no linealmente. Cuando estamos hablando linealmente, pues solo es una línea y no tiene un fin o simplemente no hay continuidad. Entonces, amados y amadas, estamos en tiempos muy especiales, ¿verdad? Y esto es una introducción nada más, pero lo que tiene que ver el por qué tenemos que estudiar las raíces hebreas. O sea, les he estado dando puntos básicos del por qué las raíces hebreas, por qué no ha habido continuidad, porque la palabra no ha sido el motor que ha impulsado, porque ha habido carencia de revelación, porque no se han entendido los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios, amados y amadas, son cíclicos. Por eso, por ejemplo, celebramos las fiestas, porque son cíclicas, pero nos llevan en un aumento. Por eso vamos creciendo a esto, y todo esto se encierra en la verdad de que vamos de gloria en gloria. Por eso es un torbellino ascendente, es un proceso ascendente que a nosotros nos lleva siempre de menor a mayor. El hecho del punto de que ustedes estén aquí sentados virtualmente conmigo, ¿verdad?, en esta yeshiva, amados y amadas, es porque el Eterno nos quiere llevar de algo menor a mayor. Esa es la dinámica de la palabra y eso es la dinámica de la Torah. Cuando nosotros vemos cómo el Eterno dejó las cosas en su origen, nosotros vemos cómo hay una continuidad y vamos a estar viendo un poquito de historia. Nosotros vemos cómo esa continuidad fue ascendiendo y que obviamente, ¿verdad?, lo que originó es de que se fue llevando una gloria. Pero la historia nos dice que se perdió el diseño. Lo decíamos hace rato. Se perdió el diseño, se perdió el plan original y entonces tuvo que haber una serie de cambios y cosas interesantes, pero ahora lo que estamos viendo en este tiempo es que el Eterno nos ha vuelto a redefinir en lo que realmente estaba establecido y la dinámica de los tiempos de Dios son importantísimas, ¿ok? Bueno, esto ya es algo de las festividades, ¿ok? Entonces, amados y amadas, pues esto es parte de lo que el Señor está trayendo para nosotros y que es algo que debemos de entender, ¿sí? Los tiempos de Dios, ¿sí? Debemos de entender la palabra como la revelación generadora en cada uno de nosotros que nos lleva a una gloria de algo menor a una gloria mayor. Debemos de entender que las raíces hebreas tienen que ver con el principio del origen, tiene que ver con la continuidad de la palabra y que hay tres cosas, quiero cerrar con esto, hay tres cosas que son muy básicas y yo quiero que ustedes las tengan como un fundamento. Hay tres cosas claves para poder enseñar la palabra. Historia. La historia nos va a decir muchas cosas. Tenemos que conocer la historia, ¿sí? En este caso vamos a ver un poquito de historia porque se perdió el diseño. La historia nos dice que se perdió el origen, se perdió el diseño. Número dos, la Torah como un propulsor, como un combustible que va generando esto que les decía, va generando una gloria mayor, va impulsando, la Torah va siendo revelada, y bueno, y la Torah provoca que haya revelación, entonces es revelación, la Torah y la historia. Si nosotros juntamos eso triarmónico,
hay una armonía y entonces por eso nosotros tenemos la dinámica de cómo poder discernir los tiempos de Dios. Cuando estudiamos la historia nos damos cuenta de lo que ha venido, de lo que ha pasado, entendemos por qué estamos viviendo en este presente ciertas cosas y hacia dónde nos está llevando. La Torá nos está dando un diseño, nos está dando un origen, nos está dando el impulsor para que entonces se nos descubra a cada uno de nosotros, se ha revelado en cada uno de nosotros el porqué de lo que Dios quiere anunciar para nuestros tiempos y hacia dónde vamos, porque acuérdense que una verdad presente nos llevará siempre a una verdad o revelación futura. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí vamos a ir dejándole, pero bueno, quiero dejar comentarios, algunas preguntas. Bueno, ahí veo a Nelly, ¿verdad, Nelly? ¿Qué pregunta tienes, Nelly? ¿Tienen preguntas? José, Omar, Jesús, iPhone. Bueno, iPhone de HP, ya vimos que es Irving. Fer no lo veo, ¿verdad? Bueno, ahí sí pueden encender sus camaritas para verlos. Pedro, ahí está Pedro, ya también se unió, ¿verdad? A esto. Muy bien. Excelente. Preguntas. Vamos a dejar un tipo para preguntas y para que no se me vayan a quedar con dudas. Muy bien. ¿Qué pregunta? ¿Alguien? Que diga yo, que alce la manita. Ok, muy bien, Alex, dime, ¿qué pregunta tienes? No, ninguna, todo bien. Oh, qué caray, yo acá ya todo listo para poder escucharte, no tienes ninguna pregunta. ¿Qué pasó, chavo? Muy bien, bueno. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Joel, tu esposita ahí ya también la vi, qué bueno, me da mucho gusto verlos. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas, amada? ¿Tampoco? Fer, también. Eso, ya encendió la cámara, Fer, hombre. Que se me hace que no quieren encender sus cámaras porque no se peinan o qué, hermanos. O ya están en pijama o están en chones o qué. No, ¿verdad? Bueno, espero que no estén en chones nada más. Muy bien, Chucho. Eso está bien, Chucho, ok. Disfrútalo como si fuera ahí, ¿verdad? Una cenita espiritual ahí en tu camita. Ok, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Claro. Omar, dime. No, todo bien, Paz. Oh, qué No, caray. como comentario, en lo que hablaba de la verdad presente, yo lo asimilo con, por ejemplo, nosotros que pasamos a sanidad interior. Para nosotros poder seguir adelante en los propósitos del Eterno, primero tenemos que ir a la verdad pasada para poder sanar y después ir a una verdad futura. Muy buena, me gustó esa. Órale. Y si se da, o sea, ¿por qué les pido que ustedes comenten? Digo, no tengan temor de lo que van a decir, porque después en este momento de preguntas y de preguntas o comentarios, ahora yo también me vuelvo en un alumno, ¿verdad? Porque yo también aprendo de ustedes. Me gustó mucho esa parte, Omarcito. Excelente comentario. ¿Por qué? Porque y de hecho tocaste el tema de la sanidad, ¿no? Lamentablemente, cuando hay algo enfermo, por ejemplo, el cuerpo cuando está enfermo, no hay crecimiento, no hay vida, o sea, en sí, ¿qué pasa con la gente que está enferma? Ahora, por ejemplo, un poquito de la enfermedad del alma, ¿verdad? Si no se sabe de dónde vino, pues obviamente no se sabe hacia dónde va, se pierde el norte. Muy bien, muy buen comentario. Muy interesante. Y eso nosotros lo podemos llegar a ver tristemente también en la dinámica, ¿verdad? La dinámica que ha perdido la continuidad. Es que, amados y amadas, es tremendo. Un poquito estaba platicando, yo tengo una persona que conozco de hace tiempo atrás, que también tiene mucho tiempo en el Evangelio, y como yo posteé cosas de lo de Sukkot y todo, pues me marcó, hasta me llamó, ¿puedo hablar contigo unos minutos? Sí, estuvimos platicando, le estuve hablando de las fiestas, el por qué Sukkot y todo eso. Entonces, él le llegó mucha inquietud, le mandé un libro, ¿verdad? Mira, puedes leerte este libro, cha. Y entonces cuando terminamos nuestra plática, más o menos estuvimos platicando como una media hora más o menos, me dijo, ¿sabes cuál es lo más tremendo, brother? Que muchos liderazgo no conoce esto, no vive esto y no entiende esto. Y dice, qué tremendo está el liderazgo
Y eso es lo que estamos hablando de la continuidad. O sea, si el liderazgo es tan desorientado, no sabe hacia dónde lo tiene que llevar, por ejemplo, las fiestas tienen que ver con esto, o sea, nos van orientando, nos van llevando hacia dónde tenemos que ir, que aunque es algo cíclico, pero nos va llevando en aumento. Entonces, lamentablemente, pues, digo, sin que yo tenga una perspectiva fatalista, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿cuánta gente no tendrá continuidad de la palabra? Y entonces, ¿qué veíamos bajo este principio? Si la verdad presente no está en la iglesia, entonces está estancada y está en religiosidad. Y entonces son cosas que nosotros tristemente podemos ver cuando no hay una revelación a su presente. ¿Ok? Muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, yo quiero comentar, bueno, yo podía verlo así como esta foto más o menos. ¿Ok? Ah, es un torbellino. Ah, está buenísimo, sí, es un shofar. Muy buena, muy profética, sí. Para que el Señor pues son en ciclos, nunca Así se es, queden estancados, no va ascendiendo, la verdad. así es. No, y de hecho está muy, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, esa foto, ¿no? Hablando de que está sonando el shofar, y el shofar es la voz de Dios, y tiene que ver con ese crecimiento de ascensión, ¿no? Si la voz de Dios no está presente, pues obviamente no va a haber un despertar, no va a haber crecimiento. Amados y amadas, el tema de esta yeshiva, que recuerden que este es el punto, más que allá que un discipulado, es una yeshiva. Entonces el tema de la yeshiva tiene que ver con esto, con un tiempo de ascensión y eso es parte de, ¿no? Considerando a cada uno de ustedes porque es importante que tengamos el tema de las raíces hebreas, que es lo que vamos a estar viendo durante este tiempo, pero todos estos principios son fundamentales, ¿no? Y bueno, recuerden que esta clase se está grabando, entonces también pues van a tenerla más adelantito para que puedan volverla a repasar cualquier cosa, ahí va a estar en YouTube. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que quiera comentar? Recuerde, entre preguntas, comentarios, ¿verdad? ¿Qué más quieren comentar algo? ¿O les da miedo? No les dé miedo, hombre. Nadie. Como que Fernando quiere comentar algo, no sé, como que lo veo ahí. Cuando dije Fernando, nada más volteé así. ¡Ay! Fernandito, no se espante. Ok, dime. Ay, bueno, no, eso nada más es porque quiero impulsarlos para que hablen, hermanos. A ver, ya ibas a hablar algo, ¿verdad? A ver, dime, Fernandito. Oh, todo bien, Paz. Todo Ok, bien, entendiéndole. muy bien. Ok, excelente. Ok, muy bien. Lo importante, amados y amadas, es de que nosotros vayamos entendiendo la dinámica del reino, ¿ok? Y esto va más allá, entonces, miren, una vez escuché que a una persona en el tema ya de raíces hebreas le dijeron, pues es que tú vives en México, tú eres mexicano, eres mexicana, ¿por qué? Si eso es solo de Israel, y ay, Dios mío, ¿no? Entonces dices, no puede ser posible. Que líderes estén pensando ese tipo de cosas. Es que esto no es una cuestión de geografía, esto es una dinámica de revelación y de lo que ha venido desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, por eso cuando estamos hablando de raíces hebreas, pues no tiene que ver con la nación de Israel geográfica, la que está ahí de Netanyahu y el ejército, las fuerzas federales, no sé cómo se llama, el ejército de Israel y todo eso, digo, obviamente tienen ciertos símbolos, ciertas cosas. Por ejemplo, la bandera tiene el Maguen David, que es la estrella, es el escudo de David, etcétera. Pero digo, no es ese punto. Entonces, por eso es la desorientación muchas veces que la iglesia tiene o que los líderes tienen, porque obviamente pues están sin oriente, ¿verdad? O sin norte más bien en este asunto. Ok, bueno, entonces el punto es para que nos vayamos orientando y como inicié al principio, ¿verdad? Pablo dijo, el cielo lo retiene hasta que venga la restauración de todas las cosas. Entonces, por eso hoy más que nunca tenemos que tener bien, bien cimentado este tipo de conceptos en revelación. Entonces, es bueno aprender hebreo, pero va más allá de aprender hebreo. O sea, es entender el concepto de la revelación de lo que el Eterno trae a través del hebreo o de lo que el Eterno trae a través de las raíces hebreas.
¿Ok? ¿Alguien de ustedes sabe qué significa ser hebreo? Porque estoy hablando de hebreo, ¿ah? Raíz, hebreos. Fíjense que la palabra hebreo significa cruzar al otro lado del río. Eso significa ser hebreo. Entonces, se dan cuenta, no tiene nada que ver con una nacionalidad, ¿sí? O sea, cuando la gente dice, oiga, el hebreo, no, es que no es en sí un lenguaje. Hebreo significa cruzar al otro lado del río, ¿no? Por eso a Abraham se le considera el primer hebreo, porque él salió de la tierra de Ur de los Caldeos, o sea, él cruzó al otro lado del río. Dejó su tierra, su parentela, la casa de su padre y ¡pum!, cruzó al otro lado del río. Esa es la esencia de hebreo, ¿ok? Entonces, raíces hebreas, ese es un punto importante, ¿no? Y que obviamente cuando Abraham cruza, obviamente ya venía de antesala Noé, venía de antesala Isaac, bueno, no, más antes de Abraham, Noé, Set, ¿no? Que era el hijo de Adán y la dinámica de Adán. Muy bien, eso, Chucho, ya empezaron. Excelente, dime. Paz, ahí donde dice que hebreo dice que es cruzar al otro lado del río, pero hay un pasaje donde Pablo dice que Yeshua le habló en hebreo, ¿no? En idioma hebreo. Sí. Entonces ahí ya no es un lenguaje o cómo. Sí, ok. El hebreo es la esencia, así como por ejemplo como en el perfume, ven que el perfume tiene es una combinación de esencia, ¿verdad? De un olorcito, de una esencia y alcoholito, ¿no? Le echan algunos. Pero la esencia es el perfume, ok. Entonces, la esencia, Chucho, es que hebreo significa cruzar al otro lado del río. Ahora, el hecho de cruzar al otro lado del río cambia tu perspectiva de vida o tu dinámica de vida. Ahora, aunque estamos hablando de aquí de un lenguaje, porque el lenguaje se dice que el hebreo es un lenguaje, sin embargo, trae todo un contexto, ¿ok? ¿Qué pasó con Abraham? Abraham cruza del otro lado del río, ajá, pero indiscutiblemente, ¿verdad? Él tiene que cambiar de dinámica, cambió su perspectiva de familiar, su perspectiva cultural, su perspectiva de lo que le había enseñado la casa de su padre, y entonces, aunque hoy en día el lenguaje en hebreo, y como tú dices, ¿no? Que Yeshua le habló en hebreo, en este caso a Pablo, ¿verdad? Cuando viene su conversión, obviamente, ¿verdad? Bueno, aquí tendríamos que ver que incluso el hebreo es un lenguaje de Dios. Y que antes lo que se hablaba era hebreo. Y cuando viene la Torre de Babel, dice que hubo confusión a todas las naciones porque todos dicen que hablaban una sola lengua. Y que obviamente el Eterno tuvo que poner diferentes idiomas para que ya no se entendieran unos con otros. Entonces, dentro de esa sustancia de lo que es cruzar al otro lado del río, obviamente hay un lenguaje, ajá, y no es el hebreo de hola, adiós, ¿cómo estás? Porque si tú vas ahorita a Israel, pues hay un lenguaje de buenos días, buenas noches, ¿no? Y mucha gente entiende que eso, o sea, si tú dices shalom, no, ok, pero no necesariamente tiene que ver eso, o sea, cuando el Eterno ha cambiado tu perspectiva de vida y te ha llevado a otro nivel, has cruzado al otro lado del río, y que obviamente, ¿verdad? Aquí es un poquito de historia. Se sabe que lo que realmente se hablaba anteriormente, antes que alemán, chino, portugués, etcétera, etcétera, era el lenguaje fundamental, pues, en la tierra. Entonces, el hecho de hablar hebreo, pues simplemente eso es parte también, y yo no domino el hebreo, ¿no? Hay gente que habla mucho mejor hebreo que yo, o puede decir, leerlo incluso. Pero si te das cuenta, Chucho, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que maneja el hebreo como lenguaje, pero no ha cambiado su estilo de vida, no hay revelación en medio de todo eso. Entonces, simplemente es
que aunque hebreo es un origen de un lenguaje de Dios y que tiene que ver con lo que Dios habló, las letras en hebreo, etcétera, etcétera, pero obviamente la sustancia es eso, o sea, ¿qué es lo que hizo Dios, por ejemplo, con Abraham, con Noé? Noé se encontraba en una sociedad perversa y Noé cruzó al otro lado del río. No sé si me explico, ¿está entendible o todavía como que... No, ¿Sí? está bien, Paz. Ok. ¿Sí? Entonces, el hebreo es obviamente un lenguaje fundamental. Y por ejemplo, que nosotros ahorita decimos Yeshua, por ejemplo, ¿no? Sí. O decimos Shalom, o Shabbat Shalom, ¿no? Lo decimos en hebreo, trae una sustancia, ¿me explico? Que eso fue lo que originó que nosotros saliéramos de un contexto, por ejemplo, pagano. O por ejemplo, ¿por qué no celebramos Navidad? Porque eso fue algo pagano, pero decimos Sukkot. Ah, Yeshua nació en Sukkot. ¿Sí me explico? Entonces, incluye un lenguaje en hebreo, pero a lo mejor ahí tendríamos que explicar que cada palabra tiene una sustancia y el juntar las palabras tienen algo interesante. Sin embargo, el hebreo es parte de ese cambio, ¿me explico? Y que no necesariamente, ¿verdad? Tendrás que saberte toda la letanía de hebreo, ¿no? O sea, porque hay gente que dice, es que si yo no sé hablar en hebreo, ¿qué? Entonces no he pasado al otro lado. No, es que simplemente eso va generando dentro de ti que saber que, por ejemplo, cuando decimos teshuvah, ¿no? Que es arrepentimiento. A nuestro español es arrepentimiento. Pero si se dan cuenta, teshuvah va teniendo diferentes, se puede ir desmenuzando esa palabra y a nuestro español nos va diciendo diferentes cosas. ¿Sí? ¿Sí me explicó? En ese sentido. Sí, gracias, Entonces, Paz. va incluyendo, o sea, el hablar hebreo, y digo, en decir ciertas palabras en hebreo, como en este caso decimos Yeshua. ¿Por qué? Porque el nombre, cuando le decíamos Jesús o Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y vas entendiendo lo que el poder del nombre, entonces dices, trae una dinámica mucho más fuerte. Por ahí vi que alzaste la mano, Omar, dime. Y tiene que ver con que hoy vivimos la cultura del reino, ¿no? O sea, no hablamos el hebreo, pero entendemos cómo tenemos que vivir la Así es cultura del correcto. reino. Porque entonces cuando tú cruzas del otro lado del río, ajá, te lleva a vivir la cultura del reino. Y parte de esa cultura del reino pues incluye también que de repente se digan ciertas frases o entendamos lo que es el hebreo. No como un buenos días, un adiós o un cómo estás, sino que el hebreo es un lenguaje que vino de la boca de Dios, pero que tiene muchos secretos que a nosotros nos ayudan a seguir entendiendo la cultura del reino de Dios, porque Dios hablaba hebreo. Ujú. Es interesante esa pregunta. Exactamente, dice este Irving, es volver al origen. Eso tiene que ver con restauración. Es correcto. Entonces, por eso mucha gente decía, es que tú eres mexicano, ¿por qué no? No, no, es que no es ese el punto, no es una cuestión geográfica, sino es una cuestión que dentro del hebreo hay una revelación. Así es correcto. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Muy bien. Pues bueno, mis amados, es interesantísimo y de hecho, o sea, es importante que vayan teniendo estas preguntas, ¿verdad? Y bueno, y me da mucho gusto que cada uno de ustedes pues hayan tenido esta disposición de poder estar aquí conmigo, ¿verdad? Sentarnos virtualmente. Y esto lo vamos a estar teniendo cada lunes, ¿verdad? Cada lunes, ahí voy a ingresarlos a un grupo, a otro grupo, a otro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pues es que yo estoy en tantos amados que igual digo, otro grupo estoy, bueno, está bien, ok. Pero ya lo tenía desde antes, no, a lo mejor ustedes no estaban, entonces se llama Yeshiva. Entonces, digo, porque ahí doy los anuncios, este mismo enlace de Zoom va a ser siempre, ok, y para que sepan que siempre va a ser este enlace. Y bueno, pues bienvenidos a esta yeshiva, amados y amadas, ¿verdad? Y digo, pues la invitación sigue abierta, para que podamos seguir teniendo, ¿verdad? Este tipo de dinámicas. Y no sé si hay algún comentario final, alguien quiera comentar algo para ir finalizando la reunión del día de hoy. ¿Todo bien? ¿No?
Ok, muy bien, mis amados. Examen para la Entonces, pues bueno, para la próxima. Ok, bueno, excelente. A lo mejor para la otra ya vienen más comentarios. Excelente. Entonces, este curso, recuerden que se le llama, vamos a estar viendo raíces hebreas, ¿verdad? Pero bajo toda esta perspectiva, historia, revelación, Torah, ¿sí? Verdad presente. Y por eso tuve que iniciar con este tipo de conceptos, hablar de diseño, hablar de origen, hablar del porqué y bueno, preguntas que fueron muy interesantes ahorita que hicieron o comentarios que hicieron, porque tiene que ver con todo esto. Entonces se dan cuenta, pues va más allá de poder entender pues, la raíz en hebreo, ¿no? O entender raíces en hebreo, sino es entender es que es una cuestión de ADN. Y quiero cerrar con esto. Esto es nuestro ADN, amados. Porque este es el ADN de Yeshua, es el ADN de Dios. O sea, eso es lo más hermoso. Es el ADN de Dios que se va impregnando en cada uno de nosotros. Y si Dios habla hebreo, pues bueno, pues también tienen que salir de repente palabras en hebreo de nosotros, ¿verdad? Pero eso ya es como algo que se va dando, ¿me explico? Entonces, porque mucha gente puede saber hebreo, pero no tiene el ADN. Entonces, por eso tiene que ver con sustancia, por eso les di el ejemplo del perfumito, ¿verdad? Porque esto es sustancia. Y si nosotros, como Abraham, que hemos cruzado al otro lado del río, este es el punto fundamental, ¿verdad? De la palabra o del ser llamado hebreo, ¿ok? Entonces, vamos a ir entendiendo ciertos conceptos, ¿verdad? Que va a ser plantados en cada uno de ustedes. Muy bien, mis amados, pues bueno, pues estamos finalizando esto para que